7 de la mañana con 30 minutos. El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño nos acompaña. Él fue del servicio de inteligencia algunos años atrás. Muy buenos días por estar junto a nosotros en esta mañana. Varios temas importantes que hay que hablar. Tema seguridad, tema señor Romero y tema fronterizo. Voy a empezar con la noticia que se generó ayer dentro del campo local e internacional. La detención del exsecretario de la CNAIN, el señor Pablo Romero. ¿Qué también le hace al país? Y sobre todo, si viene al Ecuador, ¿qué va a declarar? ¿Qué sabe del Ecuador el señor Pablo Romero? Bienvenido. Gracias. Yo creo que la detención del señor Pablo Romero es sumamente importante para esclarecer algunos hechos dentro de la justicia y dentro de las operaciones especiales de inteligencia que se generaron en el gobierno del expresidente Rafael Correa. No podría llamarles operaciones, sino más bien diría actos delictivos encubiertos dentro de esta famosa estructura llamada la Secretaría de Inteligencia. Yo creo que tiene que hablar muchas cosas. ¿Cómo qué? Un sinnúmero de operaciones. Voy citando algunas de ellas. Operaciones, por ejemplo, Caminito, sobre un tema de hackeo hacia las instituciones y funcionarios gubernamentales, y también sobre los diferentes actividades de la oposición en el Ecuador, que se manejaba desde Buenos Aires, por citar uno. La operación Caribe, en donde miembros de la Asamblea Nacional, más el señor Pablo Romero, viajan con dirección a Nicaragua a defender el proceso revolucionario de Nicaragua. Y nosotros pagamos. Cuando les dice la Contraloría, señores, entréguenos el informe de lo que fueron a hacer allá, dicen, no, señores, eso es una situación reservada del gobierno de Nicaragua. Entonces, bajo ese esquema es lo que se manejan un sinnúmero de operaciones. Tienen que justificar, por ejemplo, la operación de cerca de 17 millones con relación al proyecto Soberanía. O sea que el tema Balda es una antesala de lo que tiene que declarar muchas cosas, señor Romero. El tema Balda es sumamente importante porque yo he mantenido y sigo manteniendo. Cuando un Estado manda a secuestrar a una persona y contrata sicarios para ese tipo de situaciones, no es que quería secuestrarlo. No es que quería secuestrarlo. El señor Balda sabe muy bien exactamente el tema. ¿Qué tanto sabe el señor Balda para que el gobierno del expresidente Correa pues, se infiltre en él? Yo recuerdo que cuando estuvimos en Colombia con el señor Fernando Balda, y yo le manifesté a él, hay unas personas, era una reunión que se había realizado con el señor Álvaro Uribe y que pedían que se haga una exposición sobre la situación del Foro Sao Paulo y los temas de inseguridad en América Latina. Yo fui invitado por esa situación y me acuerdo ahí claramente que yo le dije a Fernando, le dije, estas personas, refiriéndome al señor Chicaiza y a otras dos que están ahí, Jarrín y una chica que estaba ahí, les dije, estas personas son de inteligencia, trabajan para la Secretaría de Inteligencia. Él me respondió, no creo, estás equivocado. Le dije, no creo estar equivocado. Y de ahí en adelante vean ustedes en dónde llegamos y a dónde paramos. Entonces yo creo que es sumamente importante esta detención. Esperemos que se hagan los trámites lo más rápidamente posible para tenerle a este señor acá y que las autoridades realicen las investigaciones del caso y de ser culpable, pues pague las condenas que tiene. Esperemos que venga el señor Pablo Romero acá para conocer todo lo que tiene que decir. Tema 2, el tema de la inseguridad en la ciudad, en el país, en el campo interno y externo, preocupa. Usted como servicio de la inteligencia también debe conocerlo muy de cerca. Básicamente, ayer fue asesinado uno de los, mejor dicho, casi es capturado uno de los más buscados en la provincia de Manabí, en el cantón El Carmen, donde fallece un policía y un agente. ¿Esto qué está pasando en el país con la ola de violencia que se vive y sicariato en Guayaquil? Se dice que la ciudad de Quito es la ciudad donde más robos existen y donde se ha superado incluso al puerto principal. Primero, antes de contestar la pregunta, yo quisiera expresar a la Policía Nacional y a los familiares del agente de policía que cumpliendo o en cumplimiento de su misión fue vilmente asesinado, mi sentido pesar. Por otro lado, creo que los niveles de violencia y de crimen organizado en el país ya no son fluctuantes, están establecidos
están claramente estructurados, son parte de la sociedad y han permeado nuestra sociedad. Han permeado de tal manera, señores, que el crimen organizado es parte de la estructura gubernamental, es parte de la estructura de control y es parte de la estructura judicial. Con esos elementos, el crimen organizado comienza a tomar un control mucho más fuerte a nivel del Estado ecuatoriano. Quiero decir con esto que estamos camino a ser considerado, como lo ven en otros países, como un Estado fallido, en donde ya no controla el Estado como tal a las diferentes amenazas, sino son las amenazas las que imponen directamente los diferentes procedimientos o conductas a seguirse por una sociedad. Eso estamos llegando hacia allá. Y con relación al tema de lo que usted dice, hay una injerencia también indudablemente de lo que es el crimen organizado y el narcotráfico internacional. Estamos involucrados con el narcotráfico. Claro. Porque es el tema del sicariato. Claro, pero permítame solo sacar esta fotito nomás aquí, si es tan amable. Esta foto corresponde a los dos nuevos capos, a los dos nuevos rectores de la política de violencia en el departamento de Nariño y en el departamento de Putumayo. Me refiero específicamente a la Constru en el departamento de Putumayo y me refiero a los contadores en el departamento de Nariño. Exactamente estas personas. Departamento de Putumayo, departamento de Nariño. Estos reemplazaron anteriormente a los que estaban allá y tienen una injerencia importante en el país. ¿Por qué? No es que la situación en la frontera ha terminado, porque acá atraviesan nuevamente, señores, los corredores y lo que estamos viendo es esto. Este es la realidad de nuestro país, un país de acopio, plataformas internacionales de distribución que permiten que el narcotráfico internacional nos utilice como base para la salida de este producto hacia el resto del mundo. Eso es lo que somos y eso es grave, es tremendamente grave para la seguridad de los ecuatorianos. ¿Eso es lo que está generando la violencia interna más que la externa? Esa es una de las partes. Esa es una parte. ¿El microtráfico, el narcotráfico? El crimen organizado, al estar ya enquistado en la sociedad ecuatoriana, pues gran parte de esta situación genera zonas que son controladas, y esas zonas controladas no se las controla con diplomacia, con acciones políticas, no, se las controla en base a violencia, en base a fuego, en base a armas, en base a asesinatos. Esa es la forma de control que tiene el crimen organizado. Entonces el gobierno no se equivocó para ir a Estados Unidos y hacer los acuerdos de seguridad externa, prácticamente interna, en cuanto al trabajo con la Policía Nacional. Yo creo que los acuerdos que firmó el gobierno y algunos convenios que están ahí son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque recogen tres que son los más interesantes. El primero, relacionado a esta creación del Centro de Inteligencia Criminal, algo similar a lo que tiene Argentina, lo que tiene Brasil, lo que tiene Colombia, y que permite, que no es igual al Centro de Inteligencia Estratégico que tiene el país, este le permite a la Policía Nacional tener las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado. Esto me parece que es sumamente importante. El segundo elemento que es fundamental es la cooperación en ciberseguridad. El país no tiene ni la idea, ni los recursos, ni la tecnología, ni, por otro lado, la normativa legal para aplicar los procedimientos y leyes con relación al tema de ciberseguridad. Creo que en esto también es algo importante, porque ya vimos lo que pasó el año anterior, recuerde usted. El año anterior tuvimos nosotros una fuga de información de todos los 17 millones de ecuatorianos hacia el exterior, sin problema. La creación de una unidad contra el lavado de activos y de dinero, eso me parece también interesante porque se conjugan por primera vez dos organizaciones internacionales en esta creación de esta unidad. ¿Dónde se descuida el país para que hoy estemos viviendo y pasando los ecuatorianos lo que cada día conocemos? Crimen organizado, estamos hablando también de secuestros, estamos hablando de sicariato y el robo normal que se ha dado en las ciudades. Estamos ya siendo los ecuatorianos o los ciudadanos algo normal, vida normal con eso. El momento que una sociedad comienza a tomarla como parte, la violencia, como parte de su cotidianidad, es el momento en que debemos hacer un alto como sociedad y decir, algo está fallando. Porque los niveles de violencia han llegado a tal punto, y eso conversábamos antes de entrar a la entrevista, que a la vuelta de la esquina hay un acto de sicariato, hay un robo, hay un estruche a una persona, hay un apuñalamiento,
Y aquí hay que ser muy claros también. Hemos visto que un sistema, el sistema ECU 911, que debería ser un sistema de respuesta inmediata, es un sistema nada más de una alerta, es una pantalla de lo que pasa, un reportaje del crimen a nivel nacional, pero no es la respuesta que la sociedad y la ciudadanía requiere. Y finalizo en un minuto lo que sucedió en el Carmen Maraví con la muerte de este policía. ¿Eso qué está diciendo? ¿Qué nos está generando? Eso está generando que hay un sinnúmero de fallas, fugas de información al interior, y también hay unos procedimientos que no son los adecuados con relación al tema este. La violencia y estas actividades de crimen organizado pues van a seguir escalando posiciones. Lamentablemente yo creo que es necesario dotarle de mayor capacidad tecnológica, mayor capacidad de entrenamiento a la Policía Nacional. Me estaba olvidando un tema que me parece sumamente importante en 30 segundos. Es importantísimo asociar también, señores, el tema del señor Pablo Romero con el tema Assange y cómo se formaron los agentes que fueron a cumplir actividades de espionaje allá. Muy bien, muchísimas gracias al coronel de servicio pasivo, Mario Pazmiño. Junto a nosotros hemos hablado varios temas, entre ellos la detención de Pablo Romero, el secretario justamente del exgobierno del presidente Rafael Correa, el tema seguridad y el tema de la frontera también. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Continuamos contigo, María José.